Te invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Juan. Como saben, yo uso la traducción la Reina Valera, la traducción la Biblia de las Américas, y en esta ocasión nos toca leer el capítulo 1. Vamos a leer hasta el 18. En esta ocasión vamos a leer hasta el 18, entonces cuando estén ahí pues me dicen amén. Juan 1, versículo del 1 al 18 vamos a leer. Cuando estén ahí me dicen amén. Entonces, esta es palabra del Señor. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho o ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Vino al mundo, note, un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de voluntad humana, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud tomamos y hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, y esa es la palabra de nuestro buen Dios, hermanos. La semana pasada aprendimos sobre la vida al nacer, la vida espiritual, qué significa el reino de las tinieblas o la oscuridad, la vida abundante, la revelación general y la revelación particular. Además miramos un adelanto de los siguientes textos como el reino de pecado y el reino de los cielos, el nacimiento de nuevo, y cómo esto podemos aplicarlo a nuestras vidas. Si se recuerda, la semana pasada vimos sobre cómo Dios se manifestó en la creación a través de las cosas que creó, como los bosques, los árboles, todo eso. Pero después Cristo ahora se manifiesta al Padre. Ahora el Padre se manifiesta a través de Cristo. Esa es la revelación particular. El reino de la oscuridad que menciona Juan es el reino de pecado, es el reino de la oscuridad. El reino de luz es Cristo, la luz del mundo que ilumina a todo el mundo, el evangelio. Y también vimos la vida espiritual y la vida humana, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y que Dios nos ha hecho nacer, que Él es el único que nos da vida. Pero por el otro lado, Jesucristo nos trae de muerte a vida espiritual, de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y eso el día de hoy vamos a aprender sobre del nuevo nacimiento. En nuestro bosquejo de hoy vamos a ver un hombre enviado por Dios del versículo 6 al 8 como testigo, testificando de la luz. No era la luz verdadera del versículo 8 al 10, alumbra a todo hombre, el mundo no le conoció. Punto 3, a los suyos vino del versículo 11 al versículo 13, no le recibieron los que creen en su nombre, no de sangre ni de voluntad humana, los que nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento, vamos a tocar unos pequeños puntos breves, pero vamos al versículo 6 y el 8. Empezando en el versículo 6, hermanos, notamos que un hombre enviado por Dios. Si se recuerda, la primera vez que empezamos esta serie, hablamos de los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, que dicen que ellos son testigos
de Dios, pero no testigos de Cristo. Nosotros somos testigos de Cristo, somos testigos del verdadero Dios, porque nosotros, ¿qué creemos? Que Cristo, referente a ese texto, que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios por consecuencia, que se manifestó toda su plenitud en Él, como lo dice Hebreos. Pero un hombre enviado por Dios, hermano, la palabra enviados es la palabra apostelos en griego. ¿Qué significa esta palabra? Enviado hacia afuera. Note, no se confunda cuando usted, si tiene la oportunidad de ver algún comentario bíblico o una concordancia o algo que tenga el griego, no se confunda con la palabra apóstol, que también significa enviado. La palabra apóstol significa apóstolos. No, Pablo, apóstol de Jesucristo, significa mensajero especial. Este era especial para una cierta tarea, pero Juan era enviado por Dios. Un hombre, note, Juan dice que fue enviado por Dios. Pasaron 400 años, hermanos, en la historia. Y no había palabra profética, no se había escuchado absolutamente nada. Y ahora, después de 400 años, Juan aparece a la escena. Ahora, después de 400 años, Dios va a proclamarles al pueblo de Israel. Después de 400 años. No Juan el amado. Note, no es Juan el autor de este evangelio. Juan el autor de este evangelio es el mismo Juan que escribe primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Juan el amado, el que estaba al lado de la madre de Cristo. Cuando le dice, ahí está tu hijo amado. Ese es el Juan el amado. Del que estamos hablando hoy es Juan el Bautista, el profeta de Cristo, el testigo de Cristo. ¿Recuerda el mensaje de Juan? Preparar el camino del Señor. Ese era su mensaje. Preparar el camino del Señor para el Cordero que quita el pecado del mundo. Después de Dios no dar ninguna instrucción para su pueblo durante 400 años, ahora nos habla por medio del profeta para llamar a los pueblos ¿a qué? A adorar y a obedecer a Cristo. Miren las profecías de los otros profetas. Si un día tiene la oportunidad, estudie las profecías de todos los profetas bíblicos, no los profetas que dicen que son profetas. No, los profetas de la Escritura, los originales, los verdaderos, los enviados por el Señor. Vea el tema de ellos. ¿Cuál era? Siempre era llamar al pueblo al arrepentimiento. Siempre era diciéndole al pueblo, vuélvete de tu mal camino, mírame a mí. Se recuerda que la semana pasada dije que el Señor estaba con los brazos abiertos todo el tiempo. Oh Israel, estoy con los brazos abiertos para que vengas. Inclusive en una ocasión, en alguno de los profetas le dice, ven y razonemos, tú y yo. El profeta no era el mensaje, sino el mensajero. No se trataba de Juan. Ni siquiera el evangelista, el Juan, el amado, menciona que era un profeta. Mire, no le da ni el título de profeta, como los otros evangelios. Le dice un hombre enviado por Dios. Ni siquiera le dice profeta. El mensaje de él, llamando al arrepentimiento acerca del bautismo, se recuerda que él estaba bautizando, preparando a la gente, llamado al arrepentimiento de pecados y a la fe en el Cordero de Dios. No hubo oferta más grande, hermanos, antes y después que Juan. No hubo nadie en la historia que trajera ese mensaje que Juan trajo. Preparar el camino, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ningún profeta en la historia profetizó ese tipo de cosas, hermanos. Ninguno, hermanos. Solo Juan. Él fue el que introdujo al autor del nuevo pacto a reconciliar a muchos con el Creador. En Malaquías 5:1 usted puede ver de él. Hablaban de su llegada. Aquel día vendrá uno en el espíritu de Elías. ¿Para proclamar qué? ¿Para pregonar qué? El año favorable del Señor. El bautismo que predicó Juan en referencia Hechos 19:3-4,
Juan testificó de la luz, del Logos, del Mesías, del dador de vida eterna, de la vida, como lo dice Juan después en el capítulo 10, versículo 41. Sin embargo, hay que notar algo, hermanos, que el autor del Evangelio, vuelvo a recalcar, no lo llama por título. Un hombre. Un hombre. A diferencia de los otros evangelios que lo llaman por su oficio, el profeta. El que había de venir. Del que la Torá dice, del que los profetas dicen que había de venir. Aunque fue uno de los 3 asociados más íntimos de Cristo, no le dieron ese oficio. Juan no le dio ese oficio. No era necesario. Si de quien Juan iba a escribir en el Evangelio era de Cristo, era de la luz, era del dador de vida, era de la deidad con nosotros, de Manuel, de Cristo, de Dios con nosotros, ¿a qué viene el caso escribir que Juan era un profeta? Bastaba con decir el enviado por Dios, el mensajero de Jehová. Bastaba con decir Cristo es Dios, hermanos. Juan es un simple mortal. Usted y yo somos simples mortales, pero Cristo era Dios. Cristo es Dios. El Logos es Dios. Juan solo porta un mensaje. Es su única tarea, es su único oficio. La luz y la vida es Cristo. Juan es solamente el proclamador de vida y luz. Ese era lo único que era. ¿Se trataba de Juan el profeta? ¿Se trataba del que reposaba el espíritu de Elías? No. De Cristo. Solo Cristo, como lo tenemos ahí, solus Christus, solo Jesucristo. Se trataba de solo Cristo. Hermanos, debemos de checar algo entre nosotros. Si nuestro evangelio, el evangelismo, a la hora de compartir las buenas nuevas, compartimos solo a Cristo o pregonamos solo iglesia. Te invito a mi iglesia, ven. Mira, en mi iglesia tenemos ciertas actividades, ciertas cosas. Eso ni siquiera es el evangelio. That's not even the gospel. The church is not the gospel. La iglesia no es el evangelio. Entonces, Juan era un testigo. Alguien que daba el testimonio de Cristo. El testimonio de Dios. Como por ejemplo, 1 Corintios 1 al 6. Dios testificó a los gentiles también. Mire, el mensaje de Juan increíble no solo era a los judíos, al campo del pueblo de Israel, sino que el mensaje era para todos, hermanos. Era para todos. El tabernáculo del testimonio era Cristo. Cristo estaba ahí. A él era el que tenía que apuntar Juan. No a Juan. Juan no era el importante de la historia. Cristo era el importante. La ley y el testimonio. ¿Usted ha escuchado esa palabra en la Biblia? A la ley y al testimonio. Amén. Cristo era ese. Cuando Cristo estaba con nosotros y caminaba entre nosotros, hablo físicamente, Él era la ley. Eran las 2 tablas que Moisés tenía. Él era él, eso era Él. El testimonio de Dios de que Dios era verdadero y era Cristo. A Él tenía que apuntar Juan, de Él tenía que hablar Juan. Hermanos, cuando en algunas iglesias nos estén hablando más de sus experiencias, más de sus vidas, más de sus movimientos de misiones, y no me hablen del Cristo bíblico, y no me hablen del pasaje, hermanos, no es evangelio, no es bíblico, no es saludable, eso no me va a ayudar, eso no me va a salvar. Pasó un largo tiempo, hermanos, para que Juan pudiera testificar de la luz. ¿En dónde estaba Juan? ¿En el desierto? ¿Qué andaba haciendo allá? ¿De vacaciones? No. La luz no necesita un testigo, hermanos, para probar que es la verdadera luz. Pero los hombres sí necesitan uno. Para que puedan probar que la luz es verdadera. Necesitan a alguien que les testifique de la luz. Y las tinieblas de igual manera también necesitan que les testifiquemos
de la luz. El título testigo, la palabra griega martis, que nos pertenece a todo cristiano, hermanos. Ser testigos de Cristo. Hechos 1:8, testigos de Cristo. No solo le pertenece a los testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Jehová. Somos testigos de Dios. Somos testigos de Cristo. ¡Wow, hermano! ¡Qué privilegio! Poder ser testigos del Dios verdadero. No del Dios falso. Sufriremos por el Evangelio, aunque no es el tema de hoy. Vamos a mirar la vida de Juan al testificar la verdad contra el emperador romano. Mire lo que le pasó. ¿Se acuerda de esa escena cuando Juan va y confronta al emperador romano? Porque este había tomado que la mujer que no le correspondía. Y señaló el pecado. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Le mandan cortar la cabeza a Juan. Le mandan cortar la cabeza a Juan. Sufrirán por predicar la verdad. Pero vale la pena. El mensaje de Juan siempre fue cristocéntrico. Ahora, hermanos, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, que es un mensaje cristocéntrico. Porque yo oigo mucho esa palabra por ahí, yo oigo mucho un mensaje cristocéntrico, ¿Qué es un mensaje cristocéntrico? Mire, cuando usted escucha mucho, mira que Cristo, y no me dice nada de Cristo. Enséñame a Cristo en las Escrituras. El mensaje principal de la Biblia es Cristo. Y si no enseñamos como expositores, y si no enseñamos como cristianos normales el Evangelio de Cristo, presentando a Cristo, presentando el verdadero Cristo, no estamos presentando nada, hermanos. Por eso yo a veces pienso que la gente nos juzga de locos y no somos llamativos para que nos escuchen. Porque es solo, mira que Cristo sana, mira que Cristo salva, mira que Cristo es... Sí, pero ¿cómo? Explícales cómo, diles cómo los va a salvar. Diles cómo van a llegar a la fe del arrepentimiento. Diles por quién es Cristo, por qué yo debería de poner mi fe en Cristo. ¿Por qué yo debería de arrepentirme? Porque eres cristiano. Esa es nuestra meta, hermanos. Juan no era la luz, de acuerdo al versículo 8. Era el testigo de la luz. No era la vida, no era el dador de vida, no podía salvar a nadie. Predicó de la luz, dio testimonio legal de la luz. Y la luz de los hombres fue su mensaje, el Evangelio. Llamarlos al arrepentimiento. Hermano, nuestra misión es llamar al arrepentimiento al pecador. A que venga y se arrepienta a Cristo. No a que venga y tenga una mejor vida. Mira, si vienes a Cristo hoy, te voy a dar un BMW. Mira, si vienes a Cristo hoy, te voy a dar una mejor casa. Mira, si vienes a Cristo hoy, tus problemas se van a acabar. Eso es una mentira, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no tienen tiempo en el Evangelio? ¿Y cuántos de ustedes manejan un Mercedes o un Rolls Royce? Ninguno. Solo esos vividores del Evangelio. Juan fue como un centinela, hermanos. Mejor dicho, Juan era un centinela que avisaba de la luz. El reino de los cielos vino. La luz de los hombres, la luz, el dador de vida, el creador, el que estuvo en el principio. Aquí está. Pero muchos no quisieron. No lo vieron. Hay un refrán mexicano: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así estamos muchos. A veces no queremos ver nuestros pecados, nuestros errores. Y muchos incrédulos no quieren ver que Cristo es suficiente para la salvación, sino que quieren algo más. No es que yo, mira, para ir a Cristo, déjame arreglo primero mi vida y luego voy a Cristo. No, ven a Cristo cuando tu vida está así, para que Él arregle tu vida. Para que Él te regenere, te cambie, te haga de nuevo. Perdón. Piense por un momento. Pasó un largo tiempo sin que Dios dijera una palabra profética. Y ahora aparece la voz de uno que clama en el desierto, su testigo, y también aparece el Mesías al mismo tiempo.
Los dos. Justo aparece Juan, justo aparece Cristo. Amados, esto es simplemente bello y a la misma vez triste. Porque muchos amaron las tinieblas y muchos aún aman las tinieblas. El reino de la oscuridad y no la luz del mundo. El reino de pecado. Es por eso que muchos no van a venir a Cristo, hermanos. Porque aman las tinieblas. Porque aman el pecado. Porque aman vivir una vida de enemistad con Dios. Por eso no van a venir a Cristo. Porque aman eso. Eso es triste. Eso me hace estar en deuda más con el Señor. Que quién soy yo para que me haya traído a su luz inaccesible. Que quién soy yo para que Él me pueda haber dejado entrar en el trono de gracia y poder suplicarle a Él. ¿Quién soy yo, hermanos? ¿Quién? ¿Quién es usted? Si no fue por su amor. Por amor a Él mismo. Por cumplir su palabra. Por cumplir su promesa, hermanos. Juan fue enviado por Dios para anunciar que la larga espera por el Mesías, escucha esto, había terminado. Para todos los judíos, don't wait anymore, guys. Christ is here. No esperen más, Cristo está aquí. Ya no, tranquilos, llegó el Mesías, llegó el Salvador del mundo, que la luz había venido para iluminar a los judíos y a los gentiles, proclamando la vida eterna. Por medio de Juan, todo hombre podría creer en el testimonio de la luz, pero la luz era Cristo. No se confunda. El predicador, el maestro, los pastores no son la luz del mundo, es Cristo. Nosotros simplemente predicamos de la luz. Usted predica de la luz. Juan hizo un llamado al arrepentimiento de pecados y a la fe en Cristo. Cristo brilló con su gran esplendor del Hijo de Dios, dando esperanza al perdido y al condenado desde el principio. De aquí, cuando nos separó el pecado con Adán y Eva, cuando se rompió la amistad y la intimidad y la relación con Dios, ahora Él nos invitaba, ahora Él nos reconciliaba. Oh, amados, qué maravilloso evangelio. Que el Dios del principio manda a su unigénito para deslumbrar la salvación y la vida eterna, la esperanza. El Dios que está airado con los pecadores, ahora está mostrando su amor por los suyos, para perdonarlos. ¿A los suyos qué? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora Cristo estaba, ven a mí. Y una y otra acusación contra Él. Oh amado, oh amigo, tú que estás sin mi Cristo, míralo. Míralo. Mira su obra de redención. Mira su santidad. Mira su justicia. Mira su rectitud. Míralo. Está en la cruz por ti y por mí. Pagando el precio del pecado del primer Adán, hermanos. Ahí está mi Cristo. Mírenlo, míralo, pecador, míralo. Mira, trae tu pecado a Cristo. Él lo pagará y lo echará al fondo del mar. Su Padre no se va a acordar jamás. Oh, amados, veamos a nuestro Mesías en la cruz. Agradezcamos por su amor cada día. Ven y trae tu pecado. No hay pecado que mi Cristo no perdone. No existe que Él no perdone. No hay hombre que mi Dios no pueda regenerar, que lo pueda justificar por Cristo. Decía el príncipe de los predicadores, hermanos, el Cristo del pueblo. Ese es nuestro Cristo. El Cristo del pueblo. Ese Cristo que para nosotros los gentiles también es. Ese Mesías que esperaban los judíos también es mío. Ese Cristo es mío. La luz de los hombres. Verso 9. Cristo fue la verdadera luz. Juan el Bautista en comparación con Jesús fue una luz
pequeña. Cristo es la fuente del conocimiento. Recuerda el sermón pasado, hermanos. El logos de la luz de los hombres. ¿Cómo ilumina a los hombres del mundo Cristo? Con su soberano poder para iluminarlos, para darles razón de que piensen, de que razonen, de que mediten en sus malas obras, para entender el Evangelio. Esa vida que es la luz de los hombres proviene de Él, ese razonamiento y ese conocimiento para yo poder entender el Evangelio, para poder entender mi pecaminosidad. Es el poder soberano e iluminador de Cristo. Hermanos, cada destello de gloria y de gracia y de luz que tenga cualquier hombre aquí en la tierra es dado por Cristo y está en deuda con Cristo. Cada respiro de inteligencia se la debe a Cristo. Cada pensamiento para hacer algo se lo debe a Cristo. La ciencia, el conocimiento se lo debe a Cristo. Cristo muestra su luz a través de la predicación del Evangelio. Id y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Juan iluminó con su predicación por el Jordán, por Jerusalén y por partes de Judea también, como una vela que ilumina una habitación. Así el Evangelio de Cristo debe de ser predicado a cada persona, a todo idioma. Al árabe, al mexicano, al guatemalteco, al colombiano, al puertorriqueño, al americano, al indio, a todos los que podamos predicarles. Ahora, no se frustre. Si usted no le puede predicar a un chino porque usted no habla chino, no se frustre. Dios seguramente enviará a un chino para que le predique el Evangelio. No se preocúpese por los que usted puede hablarles y no les habla. Preocúpese por eso. Por la predicación del Espíritu Santo, su operación en gracia. Él ilumina a todos aquellos que están llamados a la salvación. Así es como usted y yo venimos a entender el Evangelio, porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros a iluminarnos y darnos luz. Podemos entender el Evangelio, y aquellos que no están iluminados, hermanos, que no pueden entender las Sagradas Escrituras, la luz del efecto ilumina a cada hombre. El conocimiento de la gloria de Dios está en la faz de Jesucristo. Y cada destello de luz que tenga un hombre, por poco o por mucho, hermanos, está en deuda con el Logos. Cada conocimiento que Juan Salas tenga de la Escritura, cada doctrina que él entienda, él está en deuda con el Logos. Cada doctrina que usted entienda, usted está en deuda con el Logos, porque es su conocimiento, es su razón, es su poder y es su iluminación. Mire, el día de hoy, como un momento Panamá para pausar, venía hablando con el hijo de él. En el carro veníamos platicando. Veníamos hablando de los falsos profetas. Que en aquel tiempo, los falsos profetas, los profetas que se hacían profetas, si predicaban algo o predecían algo y no se cumplía, eran apedreados y llevados a muerte. Y hoy en día, hermanos, cualquiera dice un montón de disparates, cualquiera agarra una Biblia y enseña y dice un montón de disparates. ¿Se imaginan lo que les va a pasar el día del juicio? Cuando delante del trono de gracia esté el justo juez soberano y lo tenga enfrente a ese hombre, a mí me da miedo. Créame, hermanos. Yo cada vez que vengo para acá tiemblo. No, ni duermo en paz. Porque cuando esté delante de Dios, Dios me va a decir, yo no dije eso. Dice la Escritura que toda lengua se va a callar. No va a haber momento para excusarme delante de Dios. Todo Dios me va a demandar cuentas de lo que haya dicho de esta boca. Yo no dije eso, Juan. Tú no hiciste tu trabajo, tú no estudiaste, yo no dije eso. ¿Se imagina un rey? Por ejemplo, veníamos también hablando de un rey en tiempos pasados.
con los griegos, cuando se mandaba a un mensajero ir a entregar una carta. Y el mensajero, imagínense, yo soy el rey y mando un mensajero y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que le digas al rey de México que si no se arrepiente de lo que está haciendo, voy a llegar y voy a invadir su país y lo voy a destruir. Y va mi mensajero y dice, espérame, ese mensaje está muy fuerte y puede provocar una guerra. Lo voy a suavizar para que el otro rey no se enoje. Y llega el mensajero con el rey de México y le dice, mira, te manda el rey de tal parte, mira, ¿sabes qué? ¿No podrás bajarle poquito a tu música? Que no, sí nos gusta, pero no tanto. Hablando de los problemas que había mencionado. No, hombre, mira, mándale tú ahí un tequila o algo, mándaselo para allá. Y ya regresa aquel. ¿Cómo? No, que no se arrepintió y va y mata un montón. ¿Quién es el culpable de esa vida? De las vidas que se van a perder. ¿El mensajero o el rey? ¿O el otro rey? El mensajero. Porque él no dio bien el mensaje. Se le mandó una sola cosa, di esto. Y así es Dios con nosotros, hermanos, a la hora de compartir el evangelio y compartir la palabra. Se nos manda a decir una sola cosa. ¿No ha habido ese tipo de sermones? Que meten un montón de cosas, yo no sé de dónde sacan tanta historia. O que estamos hablando, por ejemplo, de Primera de Juan y yo se lo aplico a ustedes. O lo trato de aplicar como una nueva plantación de iglesia. Eso es herejía, eso es un error, hermanos. Nos han dado una sola cosa delegada por Cristo, predicar la verdad y todo el consejo de Dios. Es todo. No se compliquen las cosas, predique la verdad. Y si no sabe, investigue, estudie, pregunte con sus hermanos. Para eso estamos, para aprender unos de los otros. No para saberlo todo. ¿Para qué? Para evitar ese problema que al día final del juicio, Dios me dijo, yo no dije eso. Esa era la labor de Juan, predicar el evangelio, predicar la verdad. Una sola tarea, predicar la verdad. Esa es una advertencia, hermanos, que nos da este evangelio. De aquellos que predican cada domingo, cada sábado, cada miércoles, y no predican la verdad. Le esconden textos. La otra vez yo estaba escuchando uno y se comió, él predicó del versículo 1 hasta el versículo, vamos a decir 50, y nada más agarró 15 al 50 y del 1 al 10 se lo voló. Y todo lo aplicó a él y a su iglesia. Ese no es el evangelio, eso no es predicación expositiva, eso no es la verdad. Y me hace pensar otras cosas, hermanos, de los muchos que están sentados en las iglesias escuchando esas cosas. Y otra, de los que están escuchando la verdad, como por ejemplo, me podría pensar en el hermano Juan que tiene su radio y él está predicando la verdad y la gente no quiere escuchar. Hermano, ¿sabe cuánta condenación también están cargando por escuchar el mensaje de la verdad y no prestar atención? Por no escuchar. ¿Sabe que el día final a esa gente, hermano, que lo escucha por la radio y no pone atención, al final del día Dios le dice, si yo te prediqué el evangelio por la radio? No hay excusa. Mire la tecnología. No hay excusa. Dios nos va a demandar eso en el día final, hermanos. Esa es una advertencia muy seria para todos nosotros y los que no escuchan el evangelio. Verso 10 y 11. En el mundo estaba, a lo suyo vino, no le recibieron. Él estaba en el mundo como la palabra en esencia, antes de su encarnación, sosteniendo todas las cosas, pero esto habla del estado del mundo cuando tomó nuestra naturaleza sobre él y habitó con nosotros. En el mundo estaba. Él había venido al mundo de que estamos ahorita, pero él no era de aquí. ¿Por qué no era de aquí? Porque él era divino, porque era el Hijo de Dios, porque era Dios con nosotros. Lea el capítulo 16, versículo 28, cuando tenga tiempo en su casa. El Hijo de Dios Todopoderoso, el Altísimo, estaba en lugares muy bajos, la tierra. Estaba con nosotros mostrándonos su gloria, la luz, verdad
y el poder para salvar. El Santo de Israel, hermanos, con nosotros en el mundo caído, perverso y lleno de pecado, vino a satisfacer algo, hermanos. Escuche, la justicia de Dios por el mundo. Dios demanda al hombre perfección, justicia, darle favor a los del mundo para con Dios. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo, perdón. Nuestra vida es momentánea aquí en la tierra. Algún día, hermanos, estaremos con Cristo. Si usted lee el capítulo 1 hasta el capítulo 3, usted ve que Juan dice que Jesús no vino a juzgar el mundo, ¿verdad? Sí, cuando vino ahí en la primera vez, Él no vino a juzgar el mundo, vino a salvarlo. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Cristo va a venir como juez por todos los que no se arrepintieron, por todos los que no creyeron en su evangelio, por todos los que no vinieron a la fe y al arrepentimiento, por aquellos que pusieron su confianza en las tinieblas y en el reino de la oscuridad. Porque Jesús no fue bien recibido, hermanos, por los suyos y aceptado. ¿Por qué? ¿Por qué no fue recibido? ¿Por qué no fue aceptado? Dos cosas. El mundo fue hecho por Él, el hombre fue creado por Él, Él vino a salvar al mundo perdido. El mundo que Él había creado, el gran creador, el soberano, el gobernador, el redentor del mundo, estaba con nosotros y algunos o ninguno de sus habitantes se percató de esto. La creación conoció a su dueño, pero algunos hombres no lo conocieron. Mire, cuando Cristo estaba caminando en la tierra, los árboles sabían que era Él. Los animales sabían que era Él. Vaya, yo creo que hasta los niños, ya ve que los niños iban tras de Cristo. La creación conoció a su dueño, hermanos. Y eso que este es un mundo razonante. Mira, a veces usted le predica la verdad a alguien, el evangelio, y el tipo no le entiende. Y usted dice, pero si se lo dije bien simple. Aman las tinieblas. El mundo no le conoció. Ve, porque Él vino al mundo en forma que el mundo no le esperaba. El mundo no quiere el Cristo que nosotros tenemos bíblico. Un Cristo de sufrimiento. Un Cristo que no me va a prometer una casa nueva y tal vez nunca arregle mi matrimonio y tal vez nunca pase esto y pase el otro y nunca tenga el trabajo o nunca tenga un estatus legal en este país. Ese Cristo no quiero. Yo no quiero el Cristo que me da las bendiciones allá arriba, celestiales, sentados a la diestra del Padre. Yo no quiero eso. Yo quiero algo aquí. Hay gente que me ha dicho, no, yo quiero sentir a Dios. Pero si te lo estoy diciendo y no lo entiendes, imagínate viene. ¿Te apuesto que no me crees? En gloria externa y majestad había venido nuestro Señor. Su reino de sufrimiento y pruebas. Ese reino rechazaron algunos y algunos siguen rechazándolo. Pero algún día, hermanos, conocerán este mismo Cristo, como dije. Esta es la segunda advertencia. Pero como juez. Cosa horrenda, hermanos, es conocer al Dios de misericordia, al Todopoderoso, al Creador de la tierra y de los cielos, al que hizo todo, hermanos. ¿Cuál cosa horrenda es conocerlo? Como juez y no como Salvador. Es preferible, hermanos, que hoy lo conozcamos como Salvador y no mañana como un juez. Esa es la segunda advertencia que nos da este texto. Verso 11. Vino a los suyos. ¿Quiénes eran suyos? El pueblo judío. ¿A quién se le había prometido el Mesías? A los judíos, a los israelitas. La palabra pueblo se traduce del griego al español ídeos, literalmente los que le pertenecen. ¿Y a quién le pertenecía? A los judíos, a ellos había venido. Pablo dice a los judíos y luego a los griegos. O sea, a nosotros los gentiles. Miremos al pueblo judío, hermanos. Mire, esto es, me gustaría que preste atención en esto. La corona ya no estaba en sus manos.
Ya no había un rey más de la descendencia de David. ¿Quién estaba reinando en ese momento? Usted acaba de decirle el nombre, ¿quién era? ¿Se recuerda que usted dijo el nombre? Herodes. ¿Herodes era judío? Sí, no era judío. Y no había descendencia. En ese momento no había alguien sentado en el trono. Y ahora mire a Cristo. Ahora ellos miran a Cristo. No le pueden aceptar como su rey. No, de Belén. Jesús, el hijo del carpintero. ¿Qué de bueno puede salir de ahí? Ni lo aceptan como descendiente de David. Si vieran la genealogía que Mateo dice, ni siquiera lo aceptaban, ni lo aceptaron. Porque para ellos no cumplía sus expectativas. Y ya ni mejor citemos que la Torá decía mucho de Cristo y dice mucho de Cristo. No le aceptaron. Aunque ellos miraron a Cristo, hermanos, con indiferencia y menosprecio, Cristo no los miró de la misma manera, sino que los miró con compasión y amor. Miren los ejemplos de Jesús. Cuando los fariseos lo atacan, Jesús nunca se dejó ir contra ellos en odio. Los reprendió duro y fue severo cuando les sepulcros branqueados. Azotó el templo porque estaban haciendo un mercader, pero fue compasivo. Porque él siendo Dios, él podía que así, mire, los extermina todos, órale, vámonos. A su propio pueblo, hermanos, vino, a su propia pertenencia, y no le aceptaron. Ellos querían un rey con el esplendor de David, con todo un ejército grandísimo, que les quitara la opresión del rey Herodes. Pero ¿qué pasó? Dios les mandó ese Mesías. ¿Para el bien de qué? De sus almas, para salvar sus vidas, no para salvar su interés económico. Mire, hermanos, ahí está la prueba de que el evangelio de la prosperidad y del evangelio del positivismo que muchos predican aquí en Oklahoma es falso. Que Dios mandó a su hijo, al Mesías, al rey, al que le pertenecía el trono por descendencia. ¿Y qué pasó? No le aceptaron. No lo quisieron. Lo negaron y lo rechazaron. Pero si les hubiese mandado un hombre poderoso, pudiente, con un talento para hablar, que les causara el revuelto. El ejemplo está cuando le preguntan de los taxes. ¿A quién le vamos a pagar impuestos? ¿A ti o a César? Al César lo del César. Ah, no, ese Cristo no quiero. ¿Sí ve? No existe el evangelio de esa prosperidad. No se vio en la vida de Cristo. Es más, hermanos, los mismos judíos, crucifícale. Lo pararon Cristo y el ladrón. Danos al ladrón, a Barrabás. Ve, preferimos el pecado. Ve, preferimos la inmundicia. Preferimos las tinieblas que el Mesías. Oiga, o estaban ciegos o estaban tontos que prefirieron. No, somos pecadores, hermanos. Y vamos a preferir el pecado. Piense por un momento en el matrimonio, hermanos. Cuando usted como padre llega después de 9, 8 horas, qué sé yo, de 10 de trabajar, y sus hijos lo esperan con ansias para que tan siquiera juegue con usted. Y si no da la alegría ver a sus hijos. Y a sus hijos les da alegría verlo a usted. Que imagínense que lo rechazaran a usted cuando llega. No, yo no quiero ser papá, regrésalo. No, yo no quiero ser papá. A mí no me gusta. De esa misma manera con el evangelio. A mí no me gusta tu evangelio. Y del Brandon, a mí no me gusta tu evangelio. Elías, a mí no me gusta tu evangelio. A mí no me gusta su evangelio. A mí tampoco. Así mucha gente no quieren el evangelio. Ellos quieren la vida aquí y ahora. Ser poderosos. Mire, vivimos en el siglo XXI. Todo mundo ahorita, todo mundo quiere ser dueño de negocio, quiere ser próspero, millennials y ¿cómo le llaman emprendedores? Todo el mundo es emprendedor.
Nadie quiere un evangelio como el de nosotros, que lo manda a cargar tu cruz y seguir a Cristo, a sufrir. Esos no tenían ni dónde recargar ni dormir, imagínense. No tenía dónde recargar su hombro. No tenía casa. El hijo de José, el carpintero, ese, el de Belén. No le aceptaron ni como rey ni como Mesías. Ellos tenían a los patriarcas, la ley, los profetas. Y aún así, no miraron la luz. No miraron la luz de los hombres. No se percataron de las profecías mesiánicas. Él se presentó a ellos con señales, con milagros, con palabra, con autoridad, pero aún así no le recibieron como el Mesías. Y algo que sí hicieron, ¿sabe qué? Algo que sí fue que hicieron, testificar en contra de él. Para eso fuimos y somos buenos cuando el Señor nos estaba llamando a salvación. Esos hermanitos. Esos cristianitos. Esos aleluyas. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Qué dijeron de Jesús? Que él sacaba espíritus. ¿Por qué? Por Beelzebú. Que era hasta el hijo del diablo. Bueno, y Jesús dice, bueno, si de mí dicen eso, ¿qué no dirán de ustedes que son mis discípulos? El sumo sacerdote, el buen pastor, el Cristo, el Logos, Dios, el dador de vida, fue rechazado por los suyos, pero Él vino a buscarles y salvarles por amor a su nombre. ¿Usted cree que Dios no sabía que ya le iban a rechazar? Claro, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Él vino. ¿Sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí, pero Él vino. ¿Sabía que los judíos le iban a pedir, crucifícale? Pero Él vino. ¿Que Pedro lo iba a negar 3 veces? Pero Él vino. Cumplió su palabra. Pensemos por un momento en aquellos que profesan ser cristianos, aun cuando no conocen al Cristo. Ellos no aceptan las enseñanzas de Jesús. Ellos apartan lo que quieren escuchar y los mandamientos de Cristo que quieren obedecer y no se arrepienten de sus pecados y no buscan la verdad. Nunca escudriñan las escrituras. Eso quiere decir que nunca le reciben. ¿Se ven? Nunca reciben a Cristo. Nunca reciben su enseñanza. Si usted ha recibido a Cristo, recibe su enseñanza, recibe su instrucción, recibe sus mandamientos, los obedece por amor. Usted recibe a Cristo. Las enseñanzas, y los fariseos no lo quisieron, los judíos no los quisieron. No. ¿Cuántas veces lo pusieron a prueba? Con la mujer que iban a apedrear, ¿se recuerdan? La ley dice que esto, que el otro. Pero yo le digo, hermano, son perdonados, no peques más y vete. No, pero la ley dice eso. Yo soy la ley. Yo creo que Jesús, esto no está en la Biblia, hermanos, perdón. Pero yo creo que sí. Jesús, yo, ¿verdad? En un momento, bro, yo soy la ley. Yo soy Dios. Yo fui el que escribió esos mandamientos. Yo vengo a interpretártelos. Yo vengo a enseñarte los mandamientos. Jesús no vino a abolir la ley y no vino a quebrar la ley. Él vino a cumplirla y a interpretársela a los fariseos. Ese fue lo que Jesús hizo. Mucha gente no quiere obedecer la ley de Dios. No quiere obedecer los mandamientos de Cristo. No quiere obedecer. ¿Por qué? Porque ellos prefieren estar en pecado. Aman el pecado. Esa gente que dice, yo el año pasado era cristiano y este año soy cristiano. Dice J.C. Riley acerca de eso. Yo dudo mucho de una segunda conversión. El nuevo nacimiento ocurre una sola vez. Cuando Cristo te llama a venir al arrepentimiento y fe a Él. Pero hay un remanente que sí le recibe, hermanos. Uno que acepta sus enseñanzas, que busca, que le sigue lo que antes conoció, los que Él escogió para vida eterna, los que el Padre le dio, y ninguno de ellos va a perecer, sus hijos adoptivos. La nación persiste en versículo 12 y pereció en su incredulidad. Muchos aquí en la tierra
perecerán por la incredulidad. Ya estamos condenados desde el principio por haber violado la ley de Dios. No hay justo, ni a uno solo. Cristo nos manda a arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos. Para ser cristiano debemos arrepentirnos, creer en el Hijo de Dios. ¿Cómo? En fe y arrepentimiento. Para esto necesitamos descubrir el Evangelio y creer en el Evangelio. En su nombre, en el Logos de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el justo juez, el Cristo nuestro Salvador. Ahora, creyendo esto, hermanos, es también un conocimiento. Y es que cuando la luz de la vida eterna llega a nosotros, podemos conocer a Dios de una manera gradual, con sus atributos y su divino poder y carácter y voluntad. Hermanos, cuando la luz del Evangelio llega a nosotros, se manifiestan los atributos de Dios, se manifiesta quien Dios es. Por eso la Biblia dice que en Cristo hemos visto al Padre, hemos visto a Dios, el Logos, la luz de los hombres. Creer en Cristo es aceptar sus enseñanzas, recalco, su carácter, sus atributos, sus mandamientos, su mensaje. Todo esto de una manera gratuita, hermano. No necesita usted pagar ningún centavo para que se le enseñe de Cristo. No necesita pagar ningún centavo para ser perdonado. No necesita pagar ningún centavo para venir a la fe y al arrepentimiento. Es gratis. Gratis. Pero nos gusta pagar todo. Gratis, gratis, hermanos. Recibimos su doctrina, recibimos su ley, su santidad, sus bendiciones, su favor, su misericordia. En otras palabras, hermanos, es la mayor expresión de amor que Dios puede hacer por nosotros. Sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. El privilegio de la adopción, hermanos. Nos dio el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Por la fe en Cristo, gentiles y judíos vinieron a ser hijos de Dios, amados de todas lenguas y de todas naciones. A esto se refiere Juan más adelante, todo el mundo. Todo el mundo. La iglesia de Cristo es diversa. La iglesia de Cristo no es hispana, la iglesia de Cristo no es americana, la iglesia de Cristo es diversa. Somos un solo cuerpo. Si el día de mañana vinieran una congregación de indios aquí, se juntaran con nosotros, no son dos iglesias, es un solo cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Que nosotros prediquemos en español y ministremos en español y ministren en inglés y ministren en otro idioma, eso es diferente, eso no estamos divididos. Aunque la verdad nos dividiría. Cuando el mensaje bíblico salga a relucir, nos dio el poder y la autoridad de ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, hermanos. Por la fe en Cristo. Mire, note la palabra autoridad. Viene de la palabra griega ousia. Significa una acción jurídica. Una libertad de acción. Dios nos dio la libertad. Escuche bien. Nos dio la libertad al recibir la luz. Nos dio la autoridad, la libertad legal de poder llamarnos hijos de Dios, adoptivos. No fuimos engendrados de Dios, fuimos adoptivos. Nosotros no éramos engendrados. Esta fue delegada por el Evangelio de Cristo. Esto para los judíos y algunos de los discípulos fue incomprensible porque ellos pensaban que solo el pueblo de Israel era electo para la salvación de Jehová. Ignoran lo que el profeta Oseas dijo, un pacto nuevo con la casa de Israel. Oseas 2:23, Primera de Pedro 2:10, Romanos 9:25. Pasamos de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, de ser hijos de este mundo a ser ciudadanos del cielo. Por la fe y la adopción en Cristo. Amados, las personas no nacen cristianos. Hermanos, este país no es cristiano. Esto no es cristiano, este país no es cristiano. Se ha sido fundado con pensamientos cristianos, pero no es cristiano. No lo es. Ni hay un mundo cristiano. Lo que tenemos es un rebaño de pequeños o un rebaño pequeño en medio de lobos,
falsos maestros, falsos profetas y falsos cristianos. Eso es lo que somos, un rebaño pequeño, una manada pequeña del Señor. El privilegio de ser adoptados se lo debemos al Mesías, no a Moisés, no a Abraham. Cuando lo obtuvo en la cruz del Calvario, Dios ahí mostró su amor. Fue en Cristo que fuimos predestinados para la adopción de nuestras vidas. Cristo fue el unigénito, el primero entre sus hermanos. El Hijo de Dios vino también a ser hijo de hombre para que los que dio la autoridad de ser hijos de Dios e hijas de Dios vinieran a ser parte de la familia de Dios, la iglesia. El privilegio de la regeneración, hermanos. Todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. No hay tal cosa con que yo era cristiano hace 2 meses, hace 2 años, y ahora regresé a la iglesia para volver a ser cristiano. No, tú nunca fuiste cristiano, bro. Lo siento, tú nunca fuiste cristiano. Dios persevera a sus hijos. Mire la oración sacerdotal de Jesús. Que ninguno de los que me diste se perdiera, se apartara. No hay tal cosa como una segunda reconciliación. Cosa horrenda es volver a crucificar al Mesías. ¿Tú nunca creíste en el Evangelio? Hermanos, esto no es una propaganda de nuestros padres nacer de nuevo y ser cristianos. Yo nací en un hogar cristiano, por consecuencia soy cristiano. No es verdad. No existe tal cosa. Amados, la gracia de Dios, escuche bien, no corre por nuestras venas. Somos pecadores, impíos. Eso producimos. Aunque usted vea a mis 3 hijos son pecadores y están condenados al castigo del eterno. A menos que ellos vengan a la fe y al arrepentimiento a Cristo, entonces son parte de la familia de Dios. Eso no es que la gracia corra por nuestras venas. Mi hijo no es cristiano porque yo soy cristiano. Le enseño los mandamientos, le enseño las instrucciones del Señor y todo eso con fines de que Él se arrepiente y venga a Cristo. Pero no voy a ser un cristiano. Yo no fabrico cristianos. Yo llamo a los hombres al arrepentimiento. La palabra que se usa ahí mucho, hermano, es la sangre, el linaje. Cuando dice los que no son de voluntad humana ni de sangre, los que no son de linaje. Mira el texto. Y verá, perdone que esto tome más tiempo. Verso 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de sangre, de carne, perdón, ni de voluntad de hombre. No linaje, los cristianos no vienen de linaje, los cristianos no vienen porque usted, en su caso usted es cristiano, los cristianos no vienen porque mis tatarabuelos eran cristianos y yo soy cristiano. Si se me predicó el evangelio y yo vine al arrepentimiento, muestro frutos de arrepentimiento. Los frutos del arrepentimiento. Los judíos se gloriaban mucho en esto, hermanos. En su parentesco. La sangre noble corría por sus venas. ¿Se acuerda lo que le decían a Jesús? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Padre Abraham, padre Abraham. El rico y el Lázaro. Y Lázaro, el rico cuando estaban en el seno de Abraham, en el infierno, ¿qué estaba diciendo? Padre Abraham, déjame ir allá para que se arrepienten. Allí tienen a los profetas y tienen a los patriarcas, déjalos. No, pero que si yo, ni aunque tú vayas, se van a arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo ese argumento? Porque la Escritura era la que tenía que darles luz para venir al arrepentimiento y mirar que Cristo era el Mesías, hermanos. La regeneración nunca podrá ser producida por el hombre. Es pecador. No podemos hacer que la gente nazca de nuevo, ni yo puedo convencer a Elías de que sea cristiano el día de hoy. Ni a usted lo puedo convencer de que sea cristiano, ni yo me puedo convencer de que sea cristiano. Me puedo convencer a través de las Escrituras de que necesito arrepentirme y de que necesito un Salvador, porque si hoy muero y voy a la presencia de Dios y no he creído en Cristo y aceptado a Cristo, o sea, sus enseñanzas, sus mandamientos, su doctrina, yo voy a perecer.
porque no he creído en Cristo. El nuevo nacimiento le pertenece a la palabra de Dios. Anote donde tenga por ahí, 1 de Pedro 1:23. Y al Espíritu Santo, hermanos. A Él le pertenece el nuevo nacimiento. Los verdaderos creyentes han nacido de nuevo, hermanos. Esa es una tercera y última advertencia de este sermón. Los verdaderos creyentes, han nacido de nuevo. 1 de Juan 3:9. Esto es necesario, el nuevo nacimiento es necesario para la adopción, hermanos. No podemos clamar los beneficios de la adopción si no estamos bajo el poder de la regeneración. Usted no puede clamar las bendiciones de Dios si usted no es hijo de Dios. ¿Escuchó bien eso? Usted no puede clamar las bendiciones de Dios si no es hijo de Dios. Es como si yo a José le digo, José, porque soy tu hijo, tráeme agua. Papi, por favor. ¿Estás loco? Tú no eres ni mi hijo. ¿Por qué te va a obedecer? ¿Por qué te va a servir? ¿Ve? El mismo sentido con Dios. Si no somos sus hijos, Dios no nos va a escuchar. Pero qué bueno que vino el Cristo, ¿verdad? Qué bueno que vino el Mesías. Qué bueno que vino nuestro Salvador para romper esa enemistad que había y poder clamar Abba, Padre. Poder clamar Padre. Poder orar al Padre. Poder suplicar al Padre. Mire, hermanos, vea sus redes sociales, vea el mundo cómo está. Usan y espiritualizan todo. Y ponen hasta mensajes bíblicos. No, Dios. Hoy Dios está conmigo como poderoso gigante y yo voy a triunfar en este día. No, you're not. No, eso no es verdad. Primero, está fuera de contexto lo que acabas de citar. Segundo, tú no eres hijo de Dios. Hay gente que usa la Biblia y la tiene así en sus carros, así en su dashboard, ahí la tiene, para que digan que eres cristiano, para que digan que tú lees la Biblia. Hermano, eso tampoco es clamar las bendiciones de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, de en balde tienes la Biblia ahí. Pero si tú eres hijo de Dios y tú cargas tu Biblia para poder predicar la palabra, para poder entender a Dios, para poder crecer en la fe y más a la estatura de Cristo, hermano, tú estás en lo correcto, tú eres hijo de Dios, esas bendiciones son para ti. Porque eres hijo de Dios. Hermanos, a manera de conclusión, 4 advertencias nos dio, y no voy a entrar en eso porque ya lo dije. 4 advertencias aprendemos de este pasaje. Que no debemos ignorar el testimonio de Cristo. Ni como incrédulos, ni como creyentes. Ni como hijos de ira, ni como hijos de Dios. 2. Yo no quiero, hermanos, y no anhelo que conozcamos a Cristo como juez. Yo quiero que le conozcamos como nuestro Salvador, como nuestro hermano, porque Él es nuestro hermano, entre muchos. Somos hermanos de Él, por adopción. 3. Los verdaderos creyentes, hermano, han nacido de nuevo. Yo espero, y esa es mi oración, que nosotros seamos nacidos, que hayamos nacido de nuevo. Porque créame, pastores, predicadores y maestros, y gente sentada en estas bancas, puede pretender una cosa que no es. Yo lo he visto. Gente, hermanos, que eran tremendos predicando. Nunca fui pastor. Nunca fui creyente, hermano. Nunca nací de nuevo. Testimonios hay, hermano. Y hermanos, por favor, examinémonos. 4. La luz ha dado testimonio. Y si nos ha dado el testimonio la luz, sigamos adelante en la fe, proclamando el Evangelio. Mi oración es esa,
que proclamemos el Evangelio, que creamos en Cristo, que crezcamos más a la estatura de Cristo, juntos, como hermanos, como hijos de Dios. Si algo me ha de doler, le tiene que doler a Juan, le tiene que doler a José. Si algo les duele a ellos, me tiene que doler a mí, porque ustedes son mi familia, son mis hermanos, somos hijos comprados por la misma sangre. Amémonos, alentémonos, advirtámonos, llamemos a otros a la fe y al arrepentimiento.